trabajar con un equipo que tiene una nómina tan baja, la más baja del fútbol de primera división, que te quiten jugadores, que te vendan jugadores. Yo te quería preguntar, Nicolás, el esfuerzo que has hecho por trabajar. Aquí se ha comentado mucho entre los técnicos que tenemos en ESPN de fútbol, que han sido técnicos, que entre ellos el Chelis, que ha dicho que has implementado un sistema que nunca se ha hecho en México. ¿Cómo es y por qué está siendo efectivo? Platícanos, Nicolás. Bueno, no siento que sea un único factor. Me parece que el buen rendimiento del equipo, en lo que ya van siendo casi 14 meses al frente del equipo, responde a un par de factores, no sé si a tantos, pero sí a un par de factores entre los cuales destaco la determinación de los muchachos en ir atrás de una idea, que nosotros la bajamos, la trabajamos mucho, pero sobre todas las cosas hay un grupo de jugadores que lo respalda, que salta a la cancha con una convicción total, y después desde lo futbolístico conjugamos una serie de atributos que también nos permiten ser ese equipo incómodo para cualquier rival que enfrentemos, tanto de local como de visitante. Hemos sabido competir de local y también hemos competido muy bien de visitante, cuestión que es muy necesaria para tener un rendimiento consistente a lo largo de la fase regular. Hemos jugado bien los partidos de mato muere como lo son en liguilla, y eso nos da, como te decía, una serie de atributos que nos ponen a competir bien en el formato que plantea la liga. Nicolás, una pregunta más para dar paso a nuestros compañeros. Te han vendido jugadores, ha cambiado el Puebla, pero por ejemplo, tienes un gran portero, Anthony Silva, que es portero de la selección paraguaya, está bien, pero ¿de dónde sale Gularte? ¿De dónde sale Segovia? Diego de Buen lo conocemos. ¿De dónde aparece este chico que ha causado sensación en Puebla? El uruguayo Maximiliano Araujo. ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo llegan al Puebla? ¿Vía ti? ¿Vía promotores? ¿Cómo llegan? ¿Tú los conoces? Dependiendo de cada uno de los casos, porque mencionaron algunos, hay algunos que ya estaban a nuestra llegada, el caso de Ularte, el caso de Araujo. Después, en lo que tiene que ver con Anthony Silva, Segovia, fueron jugadores que llegaron por decisión de nosotros. Justo fueron las primeras incorporaciones que hicimos y fue así que llegaron al equipo. Muy bien, pues son jugadores, realmente tienes una línea defensiva muy poderosa, un muy buen portero, dos centrales impasables, se vio en el último partido, 1-0, y aguantaron todo el partido, 1-0, y lo ganaron. Así es, Larcamón, así juega el Puebla, y así está de líder. Paco Gabriel, ¿quieres preguntarle? Claro, por supuesto, Nicolás, un gusto saludarte, saludo a Francisco Gabriel, felicitarte desde luego. Mira, yo considero que el fútbol mexicano es de un nivel competitivo, es complicado trascender en el fútbol mexicano. Tú llegaste y muy rápido adaptaste tu sistema, muy rápido. Recuerdo un partido contra Cruz Azul, ese Cruz Azul que a la postre fue campeón, claro, con Fernández, con Tabó, con Ormeño, y le jugaste muy bien a Cruz Azul y le ganaste. Eso fue al inicio de tu gestión al frente de Puebla. Al siguiente torneo te cambiaron jugadores, al siguiente torneo te vuelven a cambiar jugadores, el equipo sigue siendo protagonista. Me gustaría saber un poquito, no la fórmula secreta, pero en el entorno, tú llegas a un fútbol que no conocías, ¿cómo fue la llegada y cómo has logrado implementar tu forma de trabajar? La llegada fue exigente, porque aparte fue en el receso corto, como si fuese este último. No fue en el receso más largo, entonces todo fue bastante rápido para consolidar, para instaurar un método de entrenamiento quizás que difería un poco con el proceso anterior, una propuesta futbolística que también tenía algunos rasgos muy distintos a lo que se planteaba en el proceso anterior, y fue el mayor desafío que sentí yo al momento que desembarcamos acá en el equipo. Pero después creo que teníamos en claro qué queríamos bajar como primeros objetivos para alcanzar en la propuesta futbolística del equipo, y bueno,
como le digo, los jugadores también hicieron una parte importantísima, que el minuto 1 se abocaron a trabajar en búsqueda de incorporar esos comportamientos, esa identidad futbolística que bueno, fue la que nos hizo poder competir en esos primeros partidos del primer semestre, que fue quizás donde más carecíamos de trabajo, o sea, quizás de continuidad en el trabajo. Después, ya cuando un proceso se va continuando, indudablemente que la salida de jugadores importantes era para nosotros un desafío el rearmar la estructura del equipo, y lo supimos hacer, pero ya con el respaldo de trabajo que teníamos con el pasar del tiempo. Y ni que hablar en este tercer torneo, que si bien salieron jugadores importantes, sobre todo el caso de Cristian Tabó, que había cerrado el campeonato pasado con un nivel extraordinario, la continuidad del proceso siempre favorece a que el funcionamiento sea más fácil de alcanzar, cosa de que no sucede en ese primer trimestre de llegado al equipo. Hoy, Larcamón, te quiero comentar que Cristian Tabó se volvió a lesionar de la lesión que tenía, menos fuerte, pero está para 3 semanas fuera de Cruz Azul. Rafa Puente, que fue entrenador de fútbol, te quiere hacer algunas preguntas. Mejor ni mencione. No, primero que nada, enhorabuena, enhorabuena la verdad, por tu estancia en el fútbol mexicano, por todos los resultados, por asumir el compromiso, sobre todo con un concepto de fútbol propositivo, de ir al frente, ir a buscar el resultado. Apegado un poco a los antecedentes, Nicolás, sin meterme en detalle, que sé que también fueron exitosos, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención en Puebla. De repente, las modificaciones en posición que has tenido con varios de los jugadores. Caso Corral, y el mismo Araujo, que lo hemos visto jugar arriba por izquierda como si fuera un extremo natural, lo hemos visto jugar de carrilero. El caso de Buen, que ha jugado de contención, lo has hecho jugar de líbero. O sea, el mismo Tabó, cuando lo tuviste, en alguna oportunidad lo vimos metido por el centro, a lo mejor un poco ajeno a lo que es habitualmente su posición. Todo este tipo de situaciones que se han presentado y que has sorteado también con el Puebla, ¿lo viviste en anteriores equipos, en trabajos anteriores con otro tipo de jugadores? Sí, es algo que hemos ya realizado en otros procesos, tanto en Chile, en Venezuela mismo, entendiéndolo como más que posiciones fijas, tratando de darle roles y funciones, y también estructurándolo en función de los duelos que sentimos que se van a dar en la cancha, y después en los espacios que queremos generar para que determinados jugadores, por las características que tienen, puedan desenvolverse mejor a partir del fútbol que pueden desarrollar. Caso George Corral, que sé que resonó mucho el cambio de posición de lateral derecho a volante más mixto, organizador de juego, pero realmente quien ve controlar la pelota a George, cómo se perfila, cómo decide, cómo lee el juego, es un jugador que no hubo que trabajar mucho para que él pueda desempeñar bien la función. Mismo es el caso de, el Diego de Buen, que logró ajustar algunas cuestiones de agresividad en las disputas, de resoluciones en defensa de área y demás cuestiones, pero que después todo lo que tiene que ver con el entendimiento del juego, el entendimiento de la posición, en reconocer desde qué lugar puede lograr esas posiciones de anticipo que tanto le pedimos, cómo genera juego a partir de la primera línea, quizás yo siento de que Diego, para los niveles de intensidad y de ritmo y de velocidad de juego que hay en primera división, es más un líbero que un contención. Más allá de que a nosotros nos llega como contención, yo creo que él, y el tiempo nos va dando la razón de que cuando de líbero puede potenciarse mucho más y puede exaltar mucho más sus virtudes, que es ese juego en largo, que es prodigio, ese pase atrás de la presión que lo encuentra con mucha facilidad. En reconocer
desde qué lugar puede lograr esas posiciones de anticipo que tanto le pedimos, cómo genera juego a partir de la primera línea, quizás yo siento de que Diego, para los niveles de intensidad y de ritmo y de velocidad de juego que hay en primera división, es más un líbero que un contención. Más allá de que a nosotros nos llega como contención, yo creo que él, y el tiempo nos va dando la razón de que jugando de líbero puede potenciarse mucho más y puede exaltar mucho más sus virtudes, que es ese juego en largo, que es prodigio, ese pase atrás de la presión que lo encuentra con mucha facilidad, y quizás sacarlo de la zona donde recibe la presión de diferentes lados y ahí quizás por su ritmo, por su dinámica, queda más expuesto. Entonces es como que algunas cosas decantaron más por lo que planteamos desde lo estructural y lo que terminan dándonos por las características de jugador que tenemos. Nicolás, David Faitelson ha hecho una frase que dice que con poco se puede hacer mucho, y tú lo has hecho. Adelante, David. Muchas gracias, José Ramón. Un placer tener al entrenador del Puebla. Y Nicolás, yo te haría dos preguntas realmente en una misma. Primero, eres una ilusión para algunos de nosotros, no para Rafa, no para Paco Gabriel, pero quizá para José Ramón y para mí, porque tú no fuiste jugador profesional de fútbol y hoy eres un entrenador muy exitoso. Además, yo soy pregunto, de Puebla, perdón, ¿qué desventaja Nicolás, yo tiene? nací en Puebla. Faitelson no, Faitelson nació muy lejos de Sí, Puebla. pero no fuiste jugador profesional. No fui entrenador profesional. Pero no fuiste y jugador fue profesional, un José pésimo Ramón. jugador de fútbol. Pésimo. Bueno, amateur. Yo te pregunto, Nicolás, Amateur. ¿qué desventaja tienes en tu posición que no hayas sido jugador profesional? Y dos, ¿qué significa pelear en una liga donde tú ves a equipos ricos, poderosos, el Monterrey, Cruz Azul, el América, que tienen de sobra Tigres. y tú no tienes ese tipo de argumentos? Tigres. Bueno, la primera, yo creo que no sé si tiene atributo o beneficio el no haber jugado. Yo sí creo que para conducir un equipo de fútbol requerís muchos más atributos que el únicamente haber jugado o de lo que te puede dar como experiencia el haber sido futbolista. Yo creo que hoy conducir un equipo de fútbol y resolver todos los requerimientos, todas las necesidades que tiene la función, es muchísimo más complejo que lo que te da la carrera de haber sido futbolista. Creo que si lo fuiste y a grandes niveles podés tomar muchas cosas, pero después para ser entrenador te demandan muchas otras que no están en la carrera del jugador y que tenés que salir a buscar o tener quizás de manera innata, pero sí que son necesarias y muy importantes de cara a tener éxito como un entrenador. Después, respecto de la otra, la verdad es que ya desde el primer torneo nos generó muchísimo orgullo, muchísimo entusiasmo el haber podido competir de la manera que competimos. Ya en ese primer semestre alcanzamos esa tercera posición que en la tabla general nos permitía clasificar directamente a los cuartos de final de liguilla, y ya en esa primera fase regular nos sentimos muy orgullosos, sobre todo. Creo que la principal palabra que haber podido lograr ese rendimiento durante 17 fechas y haber alcanzado esa posición tan de privilegio. Después lo pudimos volver a repetir en el segundo torneo, y en este tercer torneo está volviendo a pasar. Es algo que sin lugar a dudas nos motiva, nos llena de entusiasmo, nos genera ilusión a nosotros, a la gente de la ciudad y todo, pero también con el entendimiento de que somos un equipo que se vale muchísimo del colectivo, que se vale muchísimo de las virtudes, como esa humildad, esa entrega, ese esfuerzo, ese compromiso con el trabajo diario, que hacen de que podamos muchas veces competir de igual a igual contra equipos con tamaña jerarquía. Oye, Nicolás, a ver, a la distancia, ¿no? Cuando estabas en Venezuela dirigiendo, en Chile, a la distancia, lo que sabías, escuchabas, te imaginabas de México,
Y luego cuando llegas, tu percepción, las expectativas cuando llegaste o tu idea futbolística del entorno, ¿cuál es la realidad de lo que te imaginabas con lo que estás viviendo aquí en México? Similares. Siento de que yo pensaba que era una liga importantísima, con la posibilidad de encontrarte fecha tras fecha con jugadores y con entrenadores de mucha jerarquía, y cuando estás adentro te das cuenta de que todo resuena muchísimo. Me ha pasado de haber tenido grandes procesos, muy buenos procesos en otros países, y quizás en Argentina no resonaba nunca, y hoy en cada buen paso que vengo dando acá en la Liga Mexicana, todo tiene mucho más eco en mi país. Después a nivel internacional también, uno es consciente de que la audiencia que tiene un partido en Liga Mexicana termina dándonos ese compromiso, esa exigencia mayor a la que posiblemente tenía en Chile o en Venezuela. Y después todo lo que gira en torno. Siento que México es un país espectacular, enorme, con una cultura futbolística que lo hace todavía más caliente, más desafiante, y eso es muy grato realmente. Nicolás, ¿cómo visualizas el enfrentamiento del Puebla contra el Guadalajara? En el Guadalajara está Michel Leaño, otro técnico joven que tampoco jugó fútbol. Yo me imagino que habrá cascareado alguna vez, pero no jugó fútbol. No fue profesional, vamos. ¿Cómo visualizas un enfrentamiento con un chico joven diferente a lo que es Larcamón en el Guadalajara? Y un partido sumamente exigente. Yo siento que un poco fue el reflejo de este último partido que tuvieron con León, que más allá de no haber sumado, fue un partido en el que por muchos pasajes fueron dominadores, generaron muchas situaciones, tuvieron argumentos como para puntuar, y hasta incluso, si me apurás un poco, hasta merecieron no solamente empatar, por lo que un poco fue el desarrollo del partido, y me parece que el día sábado vamos a tener que estar en altos niveles de tensión, en altos niveles de atención, ser sumamente competitivos y contundentes para seguir en esta línea de rendimiento, esta línea de resultados, que es la que queremos continuar, pero sabiendo muy bien de que enfrente tenemos un rival muy exigente, porque es dinámico, porque es intenso, porque tiene, para mi forma de verlo, uno de los mejores jugadores de la liga, que es Alexis Vega. Entonces, en ese sentido, estamos claros de que el día sábado tenemos un partido, un escollo sumamente duro, y bueno, estamos trabajando para llegar de la mejor manera y para competir de la manera que queremos competir, para seguir puntuando y estando en los lugares de privilegio. Adelante, David. Profe Larcamón. Sí, gracias, José Ramón. Profe Larcamón, es algo normal también, ocurre en cualquier liga del mundo, pero a la vez que aparecen equipos grandes en desgracia o en malos momentos, aparece el nombre del Larcamón para dirigir. Yo ya lo he visto como candidato para Chivas, candidato para el América, candidato para Rayados. En todos lados aparece el Larcamón. Es algo normal. Pero le preguntaría dos cosas. ¿Cómo lo sobrelleva esta situación? Y número dos, si le hace ilusión dirigir a un equipo grande en México. ¿Y qué tan diferente sería dirigir un equipo grande que dirigir al Puebla? Mira, respecto de lo que pueda sonar o todas esas cuestiones más a nivel mediático que hablan de las posibilidades que pueden surgir a futuro, es como que me despojo bastante, porque hoy de verdad es que la gran ilusión que tengo de que volvamos a jugar con Puebla las instancias decisivas de torneo. Hoy en el momento que estamos viviendo, lo que más nos motiva y lo que más me ilusiona tiene que ver con Puebla en instancia decisiva, en esa realidad que queremos construir para ese mayo, donde vamos a estar jugando esa
y queremos estar jugando esas etapas decisivas del torneo, y es en lo único que pongo el foco. Indudablemente que uno es consciente de que cuando hay procesos como este, donde se reconoce mucho el trabajo que hemos venido haciendo, sabe que puede eso aparejar futuras oportunidades, pero la realidad es que estoy muy conectado con el hoy, con el ahora, porque aparte es muy motivante todo lo que nos viene pasando como equipo, y es lo que quiero defender junto a los jugadores partido a partido. No vuelo más allá, porque sería desenfocarme en algo que no es concreto, que no es real, y que por otro lado me pondría en riesgo las necesidades y las exigencias que tengo yo como entrenador para que el equipo siga compitiendo de la manera que está compitiendo. Entonces, en ese punto estoy bien enfocado y muy ilusionado con llegar a volver a competir en esa instancia decisiva de torneo, y no pienso más allá. Eso Y después las diferencias... Sí, quiere decir Larcamón Sí. que habrá Larcamón para rato en Puebla, pero yo te quería hacer una pregunta ya para más o menos A ver, terminar. José Ramón, pero no contestó la... Sí. Pero José Ramón, espera un momentito. No contestó la segunda pregunta. Yo quiero saber si Larcamón es lo mismo para Larcamón dirigir un equipo como Puebla o un equipo como el América. Ya te lo dijo. Sin más o lugar a menos. dudas. No, estaba por terminar de decirlo, pero sin lugar a dudas que el desafío va a tener muchos aspectos muy similares, todo lo que es propio del juego, todo lo que es propio de lo metodológico, cómo estructurar demás cuestiones. Después hay otras cosas que cambiarán, pero como cambiaron en muchos pasos adelante que hemos ido dando en nuestra carrera. En lo personal, cuando me tocó llegar a Venezuela, pasar a Chile, de Chile a México, fueron todos pasos que significaban o demandaban nuevas exigencias. Entiendo de que posiblemente, pero también no tiene que ver únicamente con un club de mayor cartel o más de mayor popularidad, sino ya cuando cambias de club dentro de la misma liga, ya son nuevos desafíos, son nuevos aspectos que hay que considerar, que hay que gestionar, que hay que interpretar, y en esto de conducir equipos, ningún equipo es igual a otro. Bueno, Larcamón, esto no es culpa tuya, pero hace 32 años que el Puebla no es campeón del fútbol mexicano. Entonces necesita que alguien lo haga campeón. Yo sé que es muy complicado por el presupuesto que tiene, porque hay equipos con mayor potencial económico y con mayor calidad de jugadores, pero ¿tú te comprometes a que el Puebla puede ser campeón en algún momento? Es que en la búsqueda de ese objetivo, de un objetivo de tamaño y magnitud, no hay que perder de vista que es construirlo un partido a la vez, y no es un cassette, no es un eslogan, sino realmente funciona así. Si yo aparte por el formato de torneo que plantea la Liga Mexicana, no podemos, sobrados ejemplos hay de equipos que hacen una gran fase regular y después quizás en las instancias de liguilla pueden tirar por la borda toda esa muy buena producción que tuvieron en la fase regular. Entonces, para mí, lo inteligente es entender esto como un partido a la vez, como construir la mejor posición posible para clasificar en las mejores condiciones a esa liguilla. Ese es el primer gran objetivo que tenemos. Y una vez que estamos adentro de esos mata-mata, puede pasar cualquier cosa. Nosotros nos sentimos muy cómodos compitiendo y defendiendo ese tipo de llaves. Lo hemos demostrado en las dos liguillas que hemos participado. Pero para pensar en eso y para pensar en quizás un logro mucho más importante aún, es importante entenderlo como muy un partido a la vez, un paso a la vez, y no dejar volar mucho los pájaros, porque si no terminás desenfocándote. Un poco lo que decían en la pregunta anterior respecto de las posibilidades futuras, es estar conectado con que hoy la final es Chivas, y bueno, después vendrá Juárez y después vendrá Cruz Azul, y esa construcción inteligente de una muy buena fase regular nos va a dar buenas perspectivas para poder competir bien en liguilla. Pero primero tenemos que lograr esa muy buena ubicación
en la fase regular para llegar a la instancia de liguilla con buenas posibilidades. Entendiendo, Nicolás, que tienes muy fijos tus objetivos, te pregunto, ¿te ves en algún momento dirigiendo en Europa? La verdad, Rafa, es uno de mis grandes sueños, pero sueño al fin. Hoy por hoy, lo digo, parece reiterativo de mi parte, pero creo que para pensar en algún día dirigir Europa es muy importante lo que sigue haciendo hoy día en la Liga Mexicana, que ya de por sí es otro sueño cumplido. El estar al frente de un equipo en primera división en México en algún momento fue ese gran anhelo, y hoy está sucediendo y está siendo todo muy fructífero, y si te tengo que ser sincero, sí sueño con algún día dirigir en una de las grandes ligas de Europa, pero sabiendo muy bien que el camino es exigente, que el camino puede ser largo, y que todo será la resultante de todo lo que vaya construyendo en el presente. Así que bien enfocado en hacerlo muy bien nuevamente, que es el deseo de todo el equipo. Muy bien, Nicolás Larcamón, cuando ganes y triunfes, sigue abrazando al hombre que ha durado tanto tiempo en el Puebla, el chaparrito, que lo abrazas, lo sueltas. El More. Exactamente. Felicidades, Larcamón, por tu trabajo. Gracias por estar con nosotros hoy en Picante. Eres un muy buen técnico, tienes los pies en el suelo, has hecho del Puebla un equipo competitivo. Te felicitamos y te damos las gracias por haber estado en Fútbol Picante. Es un honor tener a Nicolás Larcamón. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias, un honor para mí también, un placer enorme, y bueno, muy buenas noches para los cuatro. Buenas noches. Bueno, Nicolás Larcamón, además de buen técnico, sencillo,